respecto a las poblaciones. Ahora, aquí en la distribución normal, pues prácticamente es cómo se están distribuyendo los datos por debajo de una curva. Esta curva evoca una campana de Gauss, también se le conoce como distribución de Gauss, que prácticamente es, tenemos un punto medio de esta curva que nos va a representar la media de datos que hay en un grupo poblacional. Lo esperado es que la población se concentre del punto medio hacia los extremos en ambos sentidos, ¿sí? Pero la mayor cantidad de la población se va a concentrar en la parte central. En menor proporción vamos a ir que se pueden ir extendiendo a lo largo de esta curva y teniendo hacia los puntos más críticos, los puntos más extremos, la menor cantidad de población. ¿Qué quiere decir esto? Que estos datos extremistas pues son los menos, los que no representan o no tienen una asociación muy fuerte con la población. Sin embargo, aquí, cuando matemáticamente y estadísticamente hablamos de una curva normal, hablamos de una, un polígono de frecuencias prácticamente, ¿sí? Entonces, todos estos tenemos la presencia de los ejes, las abscisas, las ordenadas, y todos estos van a estar en función, ¿sí? De hecho, aquí está en la representación gráfica, función de x, donde aquí los valores en x principalmente los vemos representados en datos que van del cero hacia -1, -2, +2, -3, +3, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sin embargo, también en el eje de las abscisas, lo que vamos a ver es que colocaremos aquí los datos cuantitativos. ¿Sí? En algunos datos gráficos, en análisis estadístico, los mencionan como valores Z, ¿sí? Que prácticamente pueden ir desde menos infinito hacia la izquierda hasta más infinito hacia la derecha. Entonces, prácticamente son todos los valores que pueden adquirir estas mediciones en el sentido del valor Z. Es decir, nosotros elegimos un dato y tenemos estos valores Z que son arbitrarios, ¿sí? No tienen una denominación como tal, ¿sí? Entonces, prácticamente en el punto central de la media, adquiere un valor denominado como valor cero. Hacia la izquierda son los valores negativos y hacia la derecha los valores positivos. ¿Sí? Ahora, si se dan cuenta aquí en la imagen, tenemos distintos tamaños de gráfica, ¿sí? Algunos más aplanados, otros más puntiagudos hacia el centro. ¿Sí? Entonces, todos estos datos en este sentido, todas estas representaciones gráficas, tienen una significancia, tienen un valor que aportar. Dentro de las propiedades de esta curva normal, podemos decir que 50% de los datos caen en valores antes de cero y el 50% después del cero, prácticamente por eso tenemos la media que representa un cero. Entonces, aquí se procura que haya un tamaño simétrico en la gráfica. Creo que no. Ah, es que está aquí. Textualmente, ¿no? Tenemos que las abscisas se encuentran en la desviación estándar, es decir, estas variaciones de la gráfica. Por ejemplo, este es el valor medio y hacia la izquierda o hacia la derecha está lo que nosotros representamos como desviación estándar. Es decir, este más menos, no sé si han de repente escuchado que algunas personas en sus conversaciones es un más menos 2. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo una media, por ejemplo, tengo 38 de media. Y si yo digo que es un más menos 2, quiere decir que se distribuye en más 2, 38, 39, 40, más dos valores más 40 está en positivo y así negativo, 35, 30 y 38, 38, 37, 36 y esta quiere decir que la mayoría de los valores están entre 36 y 40, ¿sí? Que son prácticamente estos valores en el más menos. Se dice que prácticamente las curvas de Gauss son asintóticas. Oh, permítanme un momento, por favor, perdonen.
Una disculpita. ¿Ahí me escuchan? Un poco bajo, pero sí lo... Ujú. ¿Se escucha mejor ahí? Ya se No, escucha bien. Doc. Bueno, Ahí, decídanse. ¿Se escucha mejor ahí o no? Ya, ahí ya se escucha mejor. Ya. Sí, ahí ya. Ah, ok. Ok, les decía, prácticamente se dice que la curva es asintótica porque jamás va a tocar el eje. Es decir, en este sentido, la curva, ¿sí? Jamás va a tocar o jamás va a ser en un valor igual a cero. Característica que pasó. Doc, es que lo escuchamos muy bajito, muy bajito. Creo que se le está acabando entonces la batería a este. Ok, creo que lo voy a poner a cargar en un momento. ¿Ya se escucha mejor ahí? Ya, mucho mejor. ya loco. Sí. Ok, bueno, vamos a comer este micrófono. Les decía, prácticamente aquí, dentro de las propiedades que tenemos de la curva normal, tenemos que el valor medio o el valor de la media o valor promedio siempre se va a centrar en el centro. Sí, entonces, cuando tenemos una curva de este tipo, podemos decir que tenemos una dispersión de los datos de forma típica, si es lo usual. ¿Qué quiere decir esto? Que en el valor central, en la media, pues se están concentrando la mayor parte de datos de la población. Puede ser edad, puede ser peso, puede ser calificación, lo que ustedes quieran, los datos que estén manejando. Y que finalmente la dispersión de todos los datos se están distribuyendo de manera normal. ¿Qué quiere decir esto? Que la población prácticamente es, pues sí, en un término muy curioso, se está distribuyendo de manera normal. ¿Sí? A esto se le llama una curva normal, la curva de la normalidad, la curva que todos añoramos en la mayoría de nuestros datos. Por ejemplo, si nosotros queremos determinar la altura en un grupo poblacional, pues bueno, vamos a ver que estos datos se van a distribuir. Y aquí tenemos, por ejemplo, que 1,69 m o 169 centímetros es el valor medio y a partir de aquí se van distribuyendo los datos. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de la población se centra en la parte media de esta gráfica. Por ejemplo, las determinaciones de peso de recién nacido, tenemos que están los 3,300 gramos, que quiere decir que este es el valor medio y a partir de aquí hay diferencia, ¿no? Prácticamente aquí, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué buscamos la parte de la normalidad? Muchas veces la normalidad la asociamos a que los datos se pueden extrapolar en diferentes poblaciones, ¿sí? Es decir, que si yo muevo, por ejemplo, vuelvo a pedir los datos de altura de otros grupos poblacionales, el comportamiento va a ser muy, muy similar. Si no igual, va a haber muy ligeras variaciones. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se busca por lo regular, que la población se comporte como una normal para poder extrapolar los datos a otros grupos poblacionales. Claro, siempre y cuando los otros grupos poblacionales compartan las mismas características o características similares. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en la gráfica de peso de 300 individuos, tenemos esta gráfica que tiene un dato parecido al normal, ¿no? Tenemos que la media son 80 kilos y una desviación estándar de 5 kilos. ¿Qué quiere decir esto? Que es un más menos, ¿sí? Puede ser, el dato se distribuye hacia 85 y hasta hacia 75. Entonces, a partir de aquí, por ejemplo, nosotros podemos sacar los porcentajes que tanto del grupo poblacional se puede encontrar entre 80 y 85 kilos. Y a partir de aquí, por ejemplo, si tenemos que es una N de 300 individuos, podemos sacar cuántos individuos están en este intervalo. ¿Sí? Entonces también
cuántas personas están entre 75 y 80 y prácticamente cuántas personas se encontrarán en esa media. No los voy a poner a hacer este ejercicio porque finalmente pues ya habíamos hecho uno similar, ¿no? Ahora, ¿cómo es que obtenemos estos datos y generamos cuánto está la parte de distribuciones? ¿Cómo asignamos valores? Prácticamente lo que vamos a hacer es que estos valores X los vamos a transformar en valores Z, ¿sí? Entonces aquí necesitamos tablas que nos permitan determinar cuáles son los valores Z en los cuales se están moviendo los grupos poblacionales. ¿Sí? Entonces, en este caso, si yo tengo un valor Z determinado, pues entonces a partir de aquí puedo determinar el área bajo la curva. Sí, para eso existen estas tablas. Hoy en día no me voy a centrar tanto en explicarles demasiado respecto a las tablas, ¿no? Porque finalmente los datos estadísticos ahora ya se han manejado distinto. ¿En qué sentido? Tenemos paquetes estadísticos que nos dan toda esta información. Sí, prácticamente nos la dan ya digerida, ya diferida. No nos dan la interpretación porque prácticamente la interpretación va a depender de lo que nosotros estemos midiendo, pero sí nos puede dar el valor numérico, ¿no? Para poder determinar si se distribuyen como una normal. Entonces, en este sentido, por ejemplo, los valores Z, aquí tenemos que van desde 0,06 hasta 0,40, dependiendo de las cuestiones más de tablas que existan. Hay tablas que aquí nos pueden dar valores Z hacia el sentido positivo, pero no nos dan hacia el sentido negativo. Prácticamente son como si fueran gráficas espejo, datos espejo. Hay otros que prefieren dar la información completa, es decir, desde el dato positivo como el dato negativo, para que así podamos nosotros determinar cuál es el extremo y cuál es el área entre el valor del promedio y el valor de Z en algunos casos, o bien obtenemos esta información. Ahora, la distribución normal sigue una función, ¿sí? Entonces, matemáticamente son estos datos, desde la constante de E, que es una constante de 2,71. Pi también se toma en consideración, pero aquí los datos que nosotros vamos a ir manejando son, que vamos a ir obteniendo de los datos poblacionales prácticamente, es la media de la población y la desviación de estándar. Son los datos que nosotros determinamos y calculamos. Prácticamente eh, se considera la parte de la media y la desviación estándar para poder obtener los datos de la normalidad, ¿no? Entonces, prácticamente podemos decir que de una media de 0, la desviación estándar pues es igual a 1. Por ejemplo, aquí, de los datos que habíamos analizado, ¿qué porcentaje entonces quedaría aquí por debajo de 1? No sé si ya lo tengo resuelto, creo que no. Así. Prácticamente estaríamos hablando del 84,13%, porque si recuerdan, las gráficas anteriores tienen hay un porcentaje de población que está en el menos, otro porcentaje en el más, y así sucesivamente. Entonces, a partir de aquí nosotros podemos sacar cuál es el porcentaje de la población que se está distribuyendo, cómo se está distribuyendo. En este caso, por ejemplo, por encima de 0,5 hacia valores positivos, podemos obtener un 30,85 de la población, ¿no? Aquí, por ejemplo, si queremos determinar qué población queda en mi gráfico desde el -2 al -1, prácticamente podemos decir que está el 81,86% de la población. Prácticamente lo que estamos sumando son los porcentajes que representan cada uno de los fragmentos gráficos. Sí, ahora, ¿por qué es importante conocer esto? Porque nos permite obtener las probabilidades, ¿sí? Que prácticamente lo que les decía, estas son las tablas Z, donde nos dicen aquí menos desde el negativo hasta el positivo. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar el dato poblacional en este grupo de datos? ¿Cuál es la probabilidad? Por ejemplo, ¿han escuchado del valor P en los distintos estudios que dicen tenemos una P de 0,05, buscamos una P de 0,01, etcétera, etcétera? ¿Lo han escuchado? Sí, Ok, ¿qué quiere decir esto? Prácticamente ese dato de P de 0,05, 0,00
0.01. Es la probabilidad de que mis datos se encuentren correctos. Si es la probabilidad de error menor a 5%, es decir, que la probabilidad de que yo tenga datos erróneos es muy baja. Por eso se busca una P menor de 0.05. Hay que recordar que esto representa que el 95% de mis datos están dentro de los parámetros, pues, prácticamente estoy diciendo la verdad, estoy analizando mi población y el 95% de los datos son prácticamente, se manejan así. Y la probabilidad de error de 0.05 pues es muy baja. ¿Sí? Entonces, eso representan estos valores que están aquí. 0.0, 0.1, 0.2 hasta 0.05. ¿Sí? El tradicional que nosotros utilizamos en análisis poblacionales es de 0.05. ¿Qué quiere decir? Que el 5% de la población pues está en un valor anormal, pero el 95% se maneja como una normal, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Tomo en consideración la Z de tablas, mm, que está aquí, por ejemplo, supongamos que tengo un valor de 1, ¿sí? ¿Sí? Y entonces voy a analizar mi Z también de mis datos. ¿Qué quiere decir esto? Si mi Z de mis datos es menor que mi Z de tablas, estoy dentro de los parámetros correctos, es decir, el 95% de la población se maneja como una normal. Cuando vamos a utilizar, por ejemplo, todos los demás parámetros, desde 0.04 hacia 0.001, específicamente, los datos de 0.00 y 0.01, sobre todo 0.01, son datos que se manejan cuando nosotros analizamos, por ejemplo, cuestiones genéticas, cuestiones moleculares o análisis ya muy finos, ¿sí? Cuando se hacen experimentos, se busca preferentemente que tengamos valores menores de 0.01 porque eso quiere decir que la probabilidad de que tengamos valores verdaderos, casi casi reales, es muchísimo mayor, ¿no? Entonces, además de que hay que recordar que cuando se manejan este tipo de datos experimentales, se busca que pues se obtenga lo que se debe de obtener. El 0.05 se utiliza más para grupos poblacionales. No quiere decir que en las ciencias básicas no se ocupe el 0.05, o sea predilecto. Sí se utiliza, pero se debe de utilizar preferentemente valores de 0.01. Ahora, por ejemplo, vean aquí. Aquí yo tengo un valor Z de 0.34, que queda prácticamente en Z de tablas, está en 0.3. Analizo 34. ¿Qué quiere decir esto? Que mi probabilidad de datos es de 0.63. En este sentido, así queda. Estoy representando al 63% de la población. Sí, entonces así es como vamos a ir manejando todos estos datos. Pero les digo, finalmente el 63% de la población está dentro de los parámetros normales, ¿no? Pero finalmente les digo, los programas estadísticos ya nos dan esta información. Por ejemplo, de 1.26 tomo 1.2.6. Eso quiere decir que aquí tengo que el 89% de mi población se encuentra dentro de la normalidad. Sí, entonces finalmente aquí no les voy no voy a ahondar demasiado, pero sí es importante que sepan más o menos cómo se distribuyen estos datos y de dónde salen. Ahora, todos estos datos que nosotros generamos y que medimos, pues prácticamente forman parte de los datos que analizamos estadísticamente como las medidas de tendencia central. La importancia de estas medidas, vamos a resumir datos, nos va a permitir comparar grupos y sobre todo nos permite conocer cuál es el comportamiento de los datos, es decir, en modelos probabilísticos, cómo se están comportando, si se comportan como una normal, si se comportan como una normal, anormal, cuántos datos están saliendo de la normalidad, a qué nos enfrentamos si resulta que los datos no son normales, pues entonces, ¿cómo hacemos los ajustes? Porque no vamos a hacer que la población se comporte como una normal, sino que vamos a poder trabajar con estos datos, pero de una forma más distinta. Sobre todo,
Los datos de medidas de tendencia central nos van a permitir describir y comenzar a hacer interpretaciones acerca de las poblaciones, ¿sí? De nuevo, no me voy a tardar en esto. Tenemos los datos de la media, que prácticamente es el promedio aritmético de todos los datos, ya saben cómo sacarlo. Sumamos todos los datos de manera individual y lo dividimos entre el total de datos, ¿sí? Ahora, algo importante aquí también. Los datos de la media, podemos tener ciertos datos, em, obtener datos como anormales en los grupos poblacionales, pero esto es porque vamos a analizar los extremos, los datos más extremistas o los que están en los extremos son los que van a afectar el valor del promedio, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes, bueno, aquí, si ustedes analizan sus calificaciones, ¿se han puesto a sacar sus promedios de todas sus calificaciones hasta ahorita de la carrera? Sí, Sí, no me Los toques que ese sí, vals. sí prefiero tener salud mental, dirían por ahí algunos. Los que sí, eh, ¿se han dado cuenta qué dato es el que más afecta su promedio? mm, mayormente uno de bajo rango por lo regular. Ujú. Prácticamente a eso nos referimos con que la media se ve afectada por los extremos. Sí, hagan de cuenta, si ustedes llevan un promedio de 10, 9 y de repente tienen un 8, un 7, un 6, estos datos, digamos un 6, ¿no? El 6 es el que va a impactar, le va a dar en la torre a su promedio, ¿sí? Porque es un valor extremista que prácticamente si ustedes quisieran compensarlo y ponerlos todos más o menos en la balanza, al 10, a los que tienen calificación de 10, les tendrían que quitar prácticamente un punto para poder compensar. Bueno, tengo un 10, un 8 y un 6. Bueno, le voy a tomar al 10 2 puntos y entonces con eso compenso 6, 7, 8. Ya tengo 3 ochos, ¿no? Les digo porque así tuve un alumno que hacía ese tipo de cosas. Y entonces así era como lo entendía. Se me quedó la explicación porque me pareció muy interesante en ese sentido. Entonces, si se dan cuenta prácticamente, para poder más o menos homogenizar las calificaciones en ese sentido, vean lo que tuvo que hacer, quitarle 2 puntos prácticamente, no tiene otra forma de compensar o de recompensar esa pérdida. Sí, entonces, estos datos extremos, por ejemplo, en las poblaciones, si yo analizo una población hospitalaria, pues bueno, yo esperaría que la mayoría de los pacientes, de acuerdo a lo que veo, pues están en un intervalo de entre 50 y 70 años. Pero, oh sorpresa, de repente llegan muchos pacientes de menores de 15 años, ¿sí? Supongamos menores de edad, 14, 10 años. Entonces, la presencia de estos pacientes me va a modificar completamente la media de la población que se atiende. Ahora, no nada más esto, resulta que tengo una población que es muy longeva también. Entonces, de repente tengo poblaciones que tienen más de 90 años. Estos dos datos extremistas son los que van a afectar los valores medios y entonces aquí voy a tener, no voy a tener un mal dato, pero sí voy a tener que el más menos en la desviación estándar es el que se va a ver afectado. Sí, yo voy a obtener un promedio, sí, pero entonces, ¿cómo me voy a manejar en el más menos de los grupos poblacionales? Pues resulta que en la desviación estándar voy a ver esta discrepancia, ¿no? Entonces, valores muy grandes de desviación estándar, algunos dicen, pues es que ese es un error. Y eso va a depender de los contextos. En este caso, por ejemplo, si yo estoy analizando las edades de las personas que se atienden en un centro hospitalario, pues quiere decir que realmente tengo una población, pues un tanto incluso hasta extremista, ¿no? O sea, que se mueve en un intervalo muy grande, hasta incluso puede ser hasta de 10 años. Esto va a depender del comportamiento de los datos, ¿no? Entonces, pues el dato de la media primero me va a servir para conocer el punto medio de mi curva. Eh, Estos son ejercicios, pero bueno, les digo, se los omitiré por esta ocasión. En este sentido, por ejemplo, ¿tenemos datos agrupados y de los cuales podemos sacar promedios? Sí, sí podemos sacar. Sin embargo, pues bueno, aquí hay que hacer una serie de sumas, restas y demás cálculos aritméticos. Por ejemplo,
tenemos que tomar la frecuencia absoluta de los intervalos. Por ejemplo, si yo ya lo tengo agrupado, puede ser que no tenga los datos individuales, sino ya tengo los datos agrupados. Entonces, sí necesito un valor medio. Entonces, tomo en consideración la frecuencia absoluta, que prácticamente vamos a multiplicar la frecuencia de cada intervalo y luego vamos a sumar también los resultados para poder obtener el punto medio de cada uno de los datos. Es decir, cuántos datos hay entre 5.2 y 6, entre 6.1 y 6.9, entre cada uno de estos grupos, cuántos datos hay. Entonces, a partir de aquí obtengo una suma y posteriormente, ¿qué es lo que hago? Obtengo aquí el punto medio de esto, es decir, punto medio de 5.2 y 6, el punto medio de 6.1, 6.9. Entonces, ya que lo tengo aquí registrado, entonces ahora sí hago una multiplicación y a partir de esta multiplicación, ¿qué es lo que obtengo? Una suma de todos los datos. Ya que tengo esta suma de todos los datos, lo voy a dividir entre el total de datos que prácticamente serían 32 y obtengo el valor medio. Sí, entonces en los datos agrupados también podemos hacer esto. Hay veces en que ustedes van a trabajar, pueden llegar a trabajar con datos ya agrupados, que no se los den, que no se les pongan tan fácil, ¿no? No les den tan desmenuzados los datos, sino que ustedes a partir de esto pues tengan que sacarlo. De nuevo, los paquetes estadísticos tienden a sacarlos, pero también es importante conocer de dónde salen. Ahora, el valor de la mediana prácticamente nos dice, su nombre nos lo dice, el valor que está en el punto central de los datos ya ordenados, es el valor medio. Si tenemos datos impares, tenemos una gran ventaja porque en el momento en que los dividamos en dos grupos va a quedar un dato en medio y ese va a ser nuestra mediana. Pero en el caso de los datos que son pares, pues resulta que vamos a tener que tomar los dos datos que están en la media, en el punto medio, perdón, que me permiten dividir en el mismo número de datos hacia la derecha que hacia la izquierda, los voy a tomar y les voy a sacar un promedio, ¿sí? Entonces, prácticamente aquí el dato de la mediana, sobre todo, es cuando tenemos variables que no se comportan, que no son continuas, que no se comportan también como propiamente como las normales. Entonces, nos va a permitir conocer como el punto de las medianas. Igual, este es un ejercicio y me lo voy a saltar. La parte de la moda, estos son datos gráficos que ustedes finalmente ya vieron muchas veces en su educación básica. La moda es el valor que más se repite, es el que tiene mayor número de veces se presenta en un grupo poblacional. Entonces, este dato en sí, pues propiamente nada más nos va a dar esta información. Ahora, ¿por qué es importante conocer estos tres datos de la media, mediana y moda? Porque muchas veces cuando nosotros los agrupamos dentro de los parámetros de la normalidad, la media, la mediana y la moda quedan en el punto medio. Puede ser que la moda llegue a tener una tendencia hacia un lado o hacia otro, pero por lo regular en grupos poblacionales normales estos tres datos quedan en el punto medio, ¿sí? También podremos sacar la parte de cuartiles, que prácticamente tenemos que representan el 25, 50 y el 75% de la población. Entonces, estos datos nos van a decir, ok, el 25% de la población tiene estas características, el 50% estas características, pero el 75% ya tiene estas otras características, que es prácticamente lo que estábamos analizando respecto al valor Z. ¿Sí? Donde el 25, 50, 75% de la población tiene esos comportamientos, ¿sí? Ahora, cuando nosotros, después de que sacamos estas medidas de tendencia central, es importante conocer cómo se están dispersando los datos, que prácticamente necesitamos sacar rangos, las desviaciones estándar o las varianzas, ¿sí? Yo sé que se quedaron así como más o menos literalmente con toda esta parte numérica, pero bueno, es parte del proceso, niños. Entonces, la desviación estándar prácticamente nos va a dar la variabilidad de los datos respecto a la media. En este sentido, pues poca variabilidad en la observación quiere decir que los datos son muy homogéneos. Entonces nos va a permitir determinar, ok, bueno, qué tanta variabilidad tengo en mis grupos poblacionales. Lo idóneo es tener, bueno, incluso decir idóneo no me agrada mucho, pero
En los datos normales se busca que la desviación estándar no pase de un -2 más 2 más -2 prácticamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto quiere decir que pues nuestras observaciones, la mayoría de las observaciones van a caer en el punto central. Entonces, finalmente, con la desviación estándar, nosotros podemos determinar la dispersión de los datos, hablar de las características de la totalidad, sí, como si fuéramos de la totalidad de la población, ¿no? Esta siempre se va a obtener en valores positivos, ¿sí? Y pues igual que los datos de la media, estas van a depender netamente de los valores de la población. La forma en que lo obtenemos, pues prácticamente es la raíz cuadrada de la media entre el número total, bueno, cada valor de la media elevado al cuadrado entre el número total de datos, etcétera, etcétera. Entonces, así es como la obtenemos. En el caso de la varianza, aquí la varianza nos va a dar la dispersión de los datos respecto a nuestro punto medio, a nuestra media, que prácticamente sirve para determinar la desviación estándar, para determinar también el tamaño de muestra y sobre todo en el caso de las variables cuantitativas para conocer cómo se están distribuyendo la curva de la normalidad, ¿no? Entonces, tanto la varianza como la desviación estándar, partimos de la varianza para conocer la variabilidad de datos, por eso se llama varianza, y la desviación estándar es la distribución de estos datos, ¿sí? Mientras la varianza nos da la dispersión, la desviación estándar nos va a dar la variabilidad de las observaciones. Entonces, estos datos finalmente van de la mano. Otro ejercicio. Ahora, en la estadística también se ha llegado a manejar datos como la covarianza o el coeficiente de variación, prácticamente. Eh, ay, permítanme tantito. No. Eh, está Ah, sí, el coeficiente de variación. Prácticamente el coeficiente de variación es la desviación estándar, es parecida como un porcentaje, ¿no? Entonces, mm, el coeficiente de variación muy pocas veces lo vamos a utilizar en los análisis estadísticos, pero, no quiere decir que no sea útil. Como no tiene unidades de medida y se caracteriza por ser no dimensional o adimensional, como menciona aquí el texto, sí nos va a permitir hacer comparaciones. Sí, entonces, por ejemplo, si queremos hacer comparaciones entre tensión arterial, distintas tensiones arteriales, peso, tallas, etcétera. Entonces, el coeficiente de variación es el que nos va a permitir hacer estas comparaciones, aunque lo idóneo no es hacer estos procesos entre sistema métrico, sí llega a ser complejo. ¿Por qué? Porque finalmente, en el caso de la coeficiente de variación, nos va a permitir medir principalmente la variación de la medición de un sujeto en muchas veces que le tomamos. Por ejemplo, para poder sacar un porcentaje de crecimiento, el coeficiente de variación, aquí sí, el coeficiente de variación va a ser muy útil. Por ejemplo, vamos siguiendo el crecimiento de los infantes, es decir, ¿cómo puedo comparar yo el niño, el recién nacido de la cama 1 con el de la cama 8 con el de la cama 7 con el de la cama 16? Entonces, ok, tengo estas tres poblaciones, tengo estos tres individuos, pues resulta que obviamente cada individuo va a crecer a su ritmo. Sin embargo, sí hay un porcentaje de crecimiento que se debe de dar, ¿sí? Entonces, es decir, por ejemplo, un recién nacido, vamos a decirlo de esta manera, de 0 meses a 3 meses debe de haber un porcentaje de crecimiento. Entonces, ¿cómo obtengo ese porcentaje de crecimiento y cómo lo aplico en los demás infantes si todos son completamente distintos? Ah, es ahí donde entra el coeficiente de variación. Sí, entonces el niño de la cama tal resulta que lleva 3 meses y pues tiene un porcentaje de crecimiento bajo. Entonces, ¿cómo es que determino yo
podríamos decir, ajá, ¿qué tanto es bajo? Ah, bueno, pues es un 20% menos del promedio. Ok, pero si nos damos cuenta que todos los niños tienen características particulares, ah, no, es que este dato lo obtenemos por el medio del coeficiente de variación, ¿sí? Respecto a los datos medios, es decir, el niño se espera que tenga un crecimiento del 30% respecto a la medida inicial. Entonces, pues el niño no ha tenido este crecimiento, no tiene este 30% más de talla que debería de tener. Entonces, ok, algo está pasando, hay que analizar, hay que ver si no hay una condición que no se obtuvo, que no se midió o que no se reportó en su momento debido, ¿no? Entonces, no sé si con eso más o menos les haya quedado como un poquito claro. Prácticamente un rango, pues es la distancia entre el valor máximo y el valor mínimo y nos va a permitir establecer cómo vamos a generar grupos. Entonces, aquí principalmente eh, generamos grupos, es decir, tengo este total, este mínimo y este máximo, quiere decir que puedo formar tanto número de grupos. Bueno, los individuos deben de tener, los grupos deben de tener este número de individuos o un número de individuos determinado. Sin embargo, pues bueno, muchas veces no hacemos caso de estos datos, pero sí nos permite también conocer la variabilidad de todos los datos. Entonces, eh, esto finalmente es para poder conocer la distribución, cómo están distribuidas las poblaciones que nosotros estamos analizando. ¿Cuándo vamos a utilizar sobre todo el rango? Cuando nosotros queremos agrupar. Sí, ahí es cuando nosotros vamos a determinar, ok, quiero agrupar, quiero ser grupos homogéneos, ¿cuántos individuos tendría que colocar, ¿no? En cada grupo? Entonces, a partir de ahí, pues lo obtenemos por los rangos. Pero les digo, finalmente, pues ahí lo obtenemos pues fácilmente. En el caso de los percentiles, los rangos intercuartílicos, pues prácticamente son como los anteriores. El percentil 25, que es el 25 la representación del 25%, el percentil 75, la representación del 75%. El percentil 50, pues prácticamente es el valor medio. Sí, entonces aquí prácticamente es cómo están los grupos poblacionales respecto al dónde está el 25%, el 75, el 50, según sea el caso. Oh, y eso es todo. Bien amables. Aunque sea, vamos a empezar esta parte. Ahora, casi me funo a mi maestro de estadística del semestre del año pasado. ¿No es veis? Sí, estoy en la foto de Google. Sáceres. Ok, necesito ver esa foto. La voy a buscar. Si ya ven, su compañero ya él ya se hizo influencer, ya tiene la vida resuelta. Ajá. Ok, bueno. Ah, todo lo que habíamos visto ahorita en este último punto tiene que ver con las cuestiones estadísticas. Sí. Ahora, la importancia de que ustedes manejen, bueno, ok, voy a ser realista. No espero que manejen las cuestiones estadísticas, pero al menos sí espero que las entiendan un poquito para que no me los vayan a agarrar en curva. Sí, sobre todo en las cuestiones epidemiológicas, siempre nos basamos en los datos estadísticos para poder hacer las interpretaciones. Ahora, eh, ¿por qué? Porque finalmente la parte de la estadística es lo que nos va a permitir que los datos que nosotros vemos de los pacientes los podamos utilizar en otros grupos poblacionales. Sí, suena repetitivo, pero es lo que buscamos. Hacer la menor cantidad de obtención de datos y que podamos extrapolar la mayor cantidad posible. Eso es una realidad. Sí, entonces la estadística es la herramienta básica.
porque prácticamente nos va a permitir hacer la cuantificación para conocer cómo los datos se están distribuyendo, cómo están las frecuencias y sobre todo conocer cuáles son los determinantes de salud en las poblaciones. Por ejemplo, ahorita el hecho de conocer que hay el brote de sarampión que existe tiene un impacto realmente en cuestiones de salud pública. Pues muchas veces podemos decir, bueno, y es que ¿cómo está la situación? No, pues es que de los que se enferman, pues ya el 50% fallecieron. Y todo el mundo se va a escandalizar con ese dato, ¿sí? Pero, ¿cuánto es el total? ¿Cuánto es el total de la población que se ha enfermado? No, pues nada más dos. Así, pues obviamente, si nosotros manejamos esos datos de esa manera, de que pues de dos, el 50% ha fallecido, ¿qué quiere decir esto? Que solamente uno ha fallecido, ¿no? Entonces, vean ahí cómo influye así de uno. ¿De cuántos enfermos? Pues de dos. Entonces, realmente podemos decir, ¿impacta realmente en las poblaciones? Por ejemplo, en poblaciones de miles. ¿Realmente impacta ese tipo de datos, ese tipo de información? La realidad es que no. Entonces, finalmente lo que vamos a hacer con la parte estadística es realmente darle una representación digna a toda esta información. Eh, Les decía el caso de sarampión ahorita, el brote se está, prácticamente podemos decir, se está saliendo de control. ¿Pero por qué se está saliendo de control? Porque prácticamente las personas que esperaríamos que no se enfermaran, que es decir, jóvenes adultos o adultos, se están enfermando. ¿Y qué quiere decir esto? Que prácticamente nunca tuvieron acceso a la vacuna que debieron de haber tenido en la edad correspondiente. Entonces, esto está generando que se pongan de manifiesto un, un serio problema de salud pública en el acceso a vacunas desde hace muchos años, sí, es decir, desde los sexenios pasados, para no evitar, para evitar sensibilidades con los chairos, ¿no? Entonces, estamos hablando de que los problemas de salud pública no se evocan nada más al contexto actual. Habría que analizar, ver hacia atrás en el tiempo qué sucedió con los datos, por qué tenemos datos que están sobreexpresados, ¿sí? Si realmente estos datos son reales, son fidedignos. Entonces, finalmente, en su conjunto, la estadística, desde que reúne la información, la clasifica, la codifica y nos permite procesarla, vamos a obtener un análisis que nos va a permitir resumir toda la parte de información que estamos obteniendo. Finalmente, en la parte de la estadística tenemos estadística descriptiva, probabilística o inferencial. En la parte descriptiva, pues es prácticamente nos permite del conjunto de datos resumirlos, reclasificarlos, analizarlos, generar interpretaciones, por eso es descriptiva, nos permite describir las características poblacionales. En la parte de la estadística probabilística, pues prácticamente nos dice cuál es la probabilidad de desarrollar algún proceso de la enfermedad, dado que existen estos datos, existen esta información o existe esta serie de variables que están convergiendo en un grupo poblacional o en una serie de individuos. Y la parte de inferencia que prácticamente nos dice qué previsiones podemos hacer respecto a estos fenómenos para poder tomar decisiones, para poder sacar conclusiones. Es decir, si yo tengo, bueno, pues la probabilidad de que salgan enfermos los pacientes que nunca fueron vacunados contra sarampión, pues es alta. Ok, en la parte inferencial, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué decisión debo de tomar para que no sucedan estos eventos? ¿Qué datos se están generando? Entonces, ¿cómo puedo hacer las inferencias? Ah, es que de acuerdo a los datos me dicen que las poblaciones de determinadas regiones nunca llevaron a cabo el proceso completo de vacunación o solamente se llevó a cabo el proceso de vacunación de manera parcial. Ok, entonces se van a tomar decisiones, nuevas campañas de vacunación en estos grupos poblacionales o hacer nuevas campañas costaría mucho. Entonces, aquí, ¿qué tengo que tomar en cuenta para poder maximizar y optimizar los recursos? Ok, hagamos un análisis. ¿Qué se les ocurriría en este caso? Por ejemplo, sí me gustaría ver esta parte con ustedes. ¿Qué se les ocurriría, por ejemplo? ¿Han visto cómo está la situación respecto a sarampión ahorita? ¿Lo han analizado o siquiera se han enterado? Un poquito. Se supone que hay 6 casos confirmados en la Ciudad de México.
Pero ¿qué más? ¿Cómo se han comportado? Este, Pues bueno, ahí en la clínica tienen un triage, más que nada. No es de lo mejor, pero se es hace, lo que ¿no? hay. Entonces, aparece una persona, o bueno, un doctor que está en la entrada y obviamente con su equipo de protección personal. Y cuando pasan los pacientes, más que nada se enfocan en las personas adultas de mediana edad a las adultas mayores y los checan si han presentado fiebre, si han presentado alguna normalidad en su piel. Ya si pasan el filtro, pues ya los dejan pasar. Si no, pues tienen que llamar como a la dirección y los ponen en cuarentena en el primer piso. Ok. Pero ¿alguno de ustedes ha analizado la situación allá en el norte? ¿Dónde es que es en Chihuahua? Sonora, Chihuahua. ¿No? ¿Ha leído cómo está o han visto Chihuahua sí hay muchos casos. zambucos a alumnos? No, bueno, solo medio sé que empezó ahí en el norte, pero ahorita cómo está en la actualidad, no. Ok, bueno. mm, ahorita, si mal no recuerdo, son como 1.200 casos. mm, Ajá, como 1.200 casos confirmados. Sí, entonces el número de casos, pues sí, realmente es importante. Y creo que hay como tres, no me acuerdo si tres o cinco muertes confirmadas como consecuencia de sarampión. Déjenme ver qué encuentro. Ah, miren, hay un dato del 19 de septiembre. Dice informe, actualización, documentos, informe diario, septiembre 19. Vamos a ver qué dice aquí. Oh, sí. A ver, espera. Se los voy a buscar acá para que lo vean. Ah, bueno, ya investigué y dice que Chihuahua obviamente encabeza la lista. Bueno, el brote ya está concentrado en 23 estados y 102 municipios. Chihuahua es el de mayor, que tiene casos, con una lista de 4.285 casos. Posteriormente le sigue Sonora con 95, Coahuila con 55. Ah, ah, han tenido 21 muertes, mayormente en Chihuahua y una en Sonora. Guerrero con 51 casos confirmados. Durango y Michoacán con 22. Y así. No sé si ahí se ve la pantalla. Sí, sí, sí. Eh, Sí. Ok. Bueno. Ah, sí, como decía su compañero. Tururú, tururú. México tiene 4.452 casos confirmados. Sí, y si se dan cuenta, de acuerdo al mapa, la mayoría se concentra aquí. Pero no quiere decir que no haya casos distribuidos. Ahora, aquí, la parte de la toma de decisiones la necesitamos en estas cuestiones. No podemos tomar decisiones si no tenemos datos. Entonces, vean aquí Chihuahua, casos probables acumulados 5.880. Sí, casos confirmados acumulados 4.285. Quiere decir que Chihuahua ocupa el primer lugar en casos confirmados. Llevan 20 defunciones. La tasa de incidencia por cada 1.000 habitantes es de 108. ¿Qué quiere decir? ¿Qué querría decir este dato? 108.1 por cada 1.000 habitantes.
¿Cómo lo podríamos interpretar aquí? Mm, Ya pues mira, llevaron materias donde analizaron esta parte de interpretación de datos. Entonces, no me acuerdo si era que cada 100.000 habitantes de esa población se podía contagiar 100. Según yo, o sea, la tasa de incidencia es cuánta población se enfermó, o sea, cuántos casos nuevos hay durante un ajá. tiempo determinado, ¿no? Ajá, pero en este dato, o sea, ¿cómo leo este dato? ¿Cómo lo interpreto? ¿Cómo lo leo para entenderlo mejor? O sea, nos puede, o sea, podría decir que por cada 100.000 habitantes hay un enfermo. No, perdón, hay 108 enfermos, perdón. Bueno, en ese caso. Ah, de acuerdo a los datos, por cada grupo poblacional de 1.000 habitantes hay 108 nuevos casos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo municipios donde tengo 300.000 habitantes, ¿cuántos casos esperaría? Sería una multiplicación de 108 por 3, ¿no? ¿Sí o no? 324 casos nuevos. Sí, yo esperaría en mi municipio con 300.000 habitantes, yo esperaría esa cantidad de casos nuevos. Ahora, estos son aquí, vamos viéndolo de esta manera. Tengo estos datos. Yo ya sé más o menos cuántos casos voy a esperar. ¿Qué tengo que hacer? Pues tendría... eh, háganlo ustedes. ¿Qué tendrían que hacer para evitar ahora con lo que saben? Ya Cuarentena. les iba yo a dar la respuesta, ¿no? Un cerco epidemiológico. ¿Con base en qué? ¿Basado en qué? ¿Y cómo lo implementaría? Aquí ni siquiera yo tengo la respuesta, ¿eh? ¿Qué considerarían? ¿Qué tomarían en cuenta? Monitorear a las personas que pueden estar vacunadas. También Ok, considero a las podríamos, personas vacunadas, pero faltan datos, no sé. Algo no me cuadra, algo necesito más. también, bueno, para como reducir esa tasa de incidencia, le podríamos decir a la población que tratara de no salir y si sí, pues con el uso de cubrebocas, ya que pues el sarampión se contagia por medio de estornudos y tos. Ok, usted implementaría avisos a la población, para que usen cubrebocas. Ok, ya está. ¿Qué más? ¿Con eso ya Podría- frena todo? mm, podríamos también concentrarnos en el grupo poblacional que está siendo más afectado o los que tienen más casos de bueno, sí, más casos nuevos. Entonces, a partir de ahí podríamos dar una mejor concentración y no hacerlo de manera poblacional, o sea, general. Y así podríamos empezar como con una prevención desde el origen. Bueno, no desde el origen, pero sí donde más se dan como los casos de infecciones. Y así sí, ¿no? ¿O no? Ok, podría ser. Podríamos implementar como medida preventiva el uso de cubrebocas, ¿no? Para toda la población. Ese sí se podría ser una medida general. Mm, ahora, dijo algo importante su compañera. Necesitaría primero conocer cuál es la población principalmente afectada. ¿Quiénes son esos 108 habitantes por cada 100.000?
qué características tienen. Sí nos convendría, ¿no? Conocer qué características tienen, cómo es que se contagiaron. Si no podemos determinar cómo se contagiaron, podríamos inferirlo. ¿Qué tal si esos 108 por cada 1000 habitantes en realidad no es que sean población común, tienen algo en característico? Población escolar, son población de educación básica. Podría ser, ¿no? Primero que necesitaría yo conocer. Pues sí, a la población a la que afecta, ¿no? Como ya lo he mencionado, pues son niños no vacunados. Bueno, principalmente niños no vacunados y puede ser también adultos no vacunados y adultos. Ajá, o sea, adultos no vacunados y creo que también hay riesgo para embarazadas, ¿no? Ujú. Vámonos, ¿qué más datos tenemos? Aquí dice, los casos confirmados afectan a ambos sexos, ¿sí? Si se dan cuenta, 48% hombres, 52% mujeres, son similares, no hay diferencias muy grandes. ¿Qué quiere decir? Que se distribuye como una normal prácticamente, ¿no? En relación al sexo biológico. Número de casos, principal grupo de edad 0 a 4 años. Vean aquí, necesito primero conocer dónde se están concentrando los casos. Niños recién nacidos hasta los 4 años, seguido de 25 a 29 con 591 casos y de 30 a 34, 486 casos. Vean aquí, ¿sí? Mi grupo principalmente afectado, obviamente, son los infantes. ¿Por qué? Por las características que puedan tener, ¿no? Desde que, pues, son recién nacidos, todavía no están en edad vacunable, etcétera, etcétera. Sí, los más vulnerables son estas poblaciones. Entonces, estos casos, incidentes, se van a centrar principalmente en estos grupos de edades. ¿Sí? La probabilidad de que 108 sean estos casos es muy alta. ¿Sí? Vean, es 1142. ¿Sí? La probabilidad de que sean alguien de 25 a 29, de 30 a 34, es relativamente más baja. Entonces, aquí, si yo quiero diseñar una campaña de prevención, primero lo voy a centrar aquí, en este grupo poblacional. En segundo lugar, lo voy a centrar entre los 25 y los 29 y después entre los 30 y 34. ¿Sí? Entonces aquí, dependiendo de cada caso, vean incluso aquí el texto, lo estamos analizando por partes, ¿no? En cuanto a tasa de incidencia, el grupo de edad de 0 a 4 años reportó la mayor tasa de incidencia, 10,98 por cada 1000 habitantes. ¿Sí? Vean aquí ya nos lo dieron más desglosado aún. ¿Sí? Por cada 1000 habitantes, 10 casos, 11, poniéndole un número entero, son niños. ¿Sí? Pero aquí dice que son 108, entonces quiere decir que el resto está distribuido en los demás grupos poblacionales. Y aquí dice, seguido del grupo 5,58, los de 25 y 29, y 4,66, los de 34. Siguen siendo en mayor cuestión aquí los niños, los infantes de 0 a 4 años. Entonces, aquí habría que buscar cuáles son las medidas que podría implementar para este grupo de edad principalmente. Y después las medidas para estos, claro, no dejando de lado los otros dos grupos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo controlarlos? Bueno, ¿cuál es el patrón? ¿Cuál es la historia natural de la enfermedad? ¿Sí? Entonces, conociendo esto, la historia natural de la enfermedad, conozco su distribución, conozco el tiempo de incubación, entonces, ok, vamos a hacerlo de manera diferente, vamos a, no sé, las campañas de vacunación, ya no podemos vacunar a niños de cierta edad. ¿Por qué? Porque realmente pues, van a generar una reacción adversa. Entonces, ok, ¿cuáles son las medidas que podemos tomar? Sí, entonces, ¿quién sería cuestión de identificar cuál es no me gusta decir nombre vector, pero cuál es el fenómeno que está ocurriendo para que los niños se enfermen, ¿sí?
quizá la atención hospitalaria. Ok, entonces hay que establecer todavía los cercos sanitarios, como dijo su compañero, más estrictos en estas cuestiones, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a ir considerando? ¿Cómo lo vamos a ir abordando? Todos estos elementos finalmente, si se dan cuenta, son elementos en los que ustedes han estado en contacto. La única diferencia es que aquí yo les estoy pidiendo que prácticamente visualicen todo lo que han hecho hasta este momento, lo que han aprendido, lo van a aplicar ahora en grupos poblacionales, no nada más en un individuo. ¿Sí más o menos me captan? Sí, sí, sí. ¿Sí o no? Porque de nada sirve que yo haciendo aquí mi mente empiece con los debrayes mentales y ustedes se queden así como pasmados. ¿Sí logran más o menos vislumbrar? Sí, Hay más o menos. ¿Sí? Así es como se toman las decisiones finalmente. Lo que ustedes han aprendido es extremadamente valioso. ¿Sí? No subestimen lo que han aprendido. Ahora hay que salir de ese contexto individual, hay que irnos al grupo poblacional. Hay que ver, ok, las guías de práctica clínica. Sí, uso de cubrebocas. Ok, ¿puedo implementar el uso de cubrebocas en grupos poblacionales enormes? Sí, sí, podría. Es mi primer barrera. Sí, es mi primer medida de defensa, por decirlo así. Ahora, ok, me voy a centrar en los grupos más afectados, los de 0 a 4 años. Ok, campañas de vacunación, necesito varo. No lo puedo implementar ahorita. Necesita licitación, de la licitación necesita ser aprobada, etcétera, etcétera. Ok, ¿qué sí puedo hacer? Hay que separar los grupos. ¿A qué niños sí se pueden vacunar? Porque no a todos los niños se van a poder vacunar. A los de 0 años, meses, recién nacidos, neonatos, se puede vacunar. Hay que investigar, ok, ¿cuál es el intervalo de vacunación? A los 6 meses, ok, los niños que tienen de 6 meses, más de 6 meses para arriba, son los que puedo vacunar. ¿Cuál es mi población? Necesito vacunas disponibles para ese grupo de niños. Ahora, todos estos niños, la mayoría, ¿dónde se contagió? ¿Dónde contrajo la enfermedad? Guarderías, sendis, kinders, estancias, lo que sean, ok, entonces me voy a centrar preferentemente en estos lugares. Las campañas de vacunación deben estar dirigidas a niños, ¿sí? Sendis, kinder, lo que quieran, ni gusten ni manden, como le llamen en sus regiones, ¿no? Entonces, ok, vamos hacia esos grupos. Ahora, voy a vacunar a todos los niños de todos los sendis. ¿Es redituable? Realmente no. Habría que buscar, ok, ¿de dónde salieron los clústeres? ¿Dónde está? Resulta que de estos 100 niños, 20 son del CENDI Mis Años Maravillosos, otros 10 son del CENDI Los Años Felices, los otros son del IMSS, que ni nombre tiene, ¿no? Entonces, ok, vamos a centrarnos en estos tres primero y después vamos a hacer los demás. Sí, entonces hay que ir buscando el rastro. ¿No se equivocan? ¿Dónde dicen que lo ven? ¿En Zambuca? ¿Ok?